Lo que inicialmente comenzó con la búsqueda de un adolescente llamado Robert, se convertiría en uno de los hallazgos más increíbles, mejor guardados en la historia americana. Los habitantes cercanos a una casa en la avenida oeste Summersdale, 8203 en Illinois, quedaron sorprendidos ante tal suceso. Pocos lo podían creer, pues dichos actos desafiaban la razón y el entendimiento. Bajo su sótano se encontraba el secreto mejor guardado de un hombre, el protagonista de esta historia tan descabellada, un sujeto catalogado como un ciudadano ejemplar, buen vecino, hombre de negocios, que en sus tiempos libres ayudaba en obras de caridad, además de ser un político encantador que se divertía disfrazándose de un emblemático personaje llamado Pogo el Payaso, pero en su interior guardaba una profunda oscuridad que muy pocos conocían. Antes de seguir con el video, te invito a que le des me gusta, te suscribas y actives la campanita para no perderte más historias como esta. John Wayne nació en 1942. En su infancia era muy unido a sus hermanos y a su madre, pero su padre era alcohólico y frecuentemente abusaba físicamente de toda la familia. A John en particular, solía pegarle con un cinturón de cuero. Toda su infancia se la pasó intentando hacer que su padre se sienta orgulloso de él, pero todo lo que recibía de su parte era humillación en público. A los 9 años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. A los 11 se golpeó la frente y se le forma un coágulo de sangre en el cerebro, que recién se descubrió a los 16, cuando empezó a sufrir desmayos. Fue a 4 colegios diferentes, pero abandonó todos y nunca se recibió. A los 20, a pedido de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó 3 meses en una funeraria. En el 64 se mudó a Illinois y comenzó a trabajar como vendedor. Se casó con Marilyn Myers y escaló hasta ser vicepresidente de una empresa. Él tenía muchos problemas sexuales, pero logró, junto a su pareja, tener una hija. Se mudaron a Iowa, donde la familia de su esposa era dueña de una empresa y donde fue gerente. En ese momento comenzó a sentir atracción por los jóvenes que trabajaban en el restaurante. Intentó sobornar a algunos para que le practiquen sexo. Llevó a Edward Lynch a su casa invitándolo a cenar, y cuando le propuso que le haga sexo, el joven se negó y John lo atacó con un cuchillo. Por suerte, Edward pudo esquivar el ataque y John le pidió perdón y le dijo que no cuente nada, pero no fue la única vez que lo hizo. La costumbre de invitar a jóvenes a comer a su casa para luego tener relaciones se repitió varias veces. Por ejemplo, llevó a Donald Borges, quien tenía 15 años, y lo hizo masturbarlo. John era visto como un buen ciudadano en la sociedad. Se inscribió en la Cámara de Comercio y se postuló a ser su presidente, pero uno de los miembros de la junta era el padre de Donald Borges. Cuando este señor le preguntó a Donald qué pensaba de John Gacy, su hijo, le contó las cosas que él le hizo hacer. Luego lo denunció a la policía y fue declarado persona no grata. La vida de John comenzó a derrumbarse y rápidamente lo metieron preso y lo condenaron a 10 años por abuso de menores. Su esposa lo abandonó y sus suegros lo despidieron de la empresa. En poco tiempo se acostumbró a la vida en la cárcel, se hizo cocinero y mejoró sus habilidades para socializar, tanto que se convirtió en uno de los jefes de prisión. Sin recurrir a ningún tipo de violencia, tras 16 meses preso, falleció su padre. Aprovechó la ocasión y pidió la libertad provisional,
que por su buen comportamiento le fue otorgada. John regresó a su casa y fundó una empresa de construcción. Le comenzó a ir bien. Compró una casa en la zona más segura de Chicago y comenzó a convivir con Carol Croft, una antigua compañera del colegio. Para todos, John era el hombre más bueno y caritativo que podía haber. Se inscribió al comité local del Partido Democrático y se convirtió en un miembro activo. Y para aumentar su popularidad, creó su propio personaje, el payaso Pogo. La imagen de Pogo era un poquito extraña, no era similar a los payasos de la época. Todos evitaban ser maquillados en exceso, y John hacía exactamente todo lo contrario. Pero era un gran payaso. Se volvió famoso en hospitales y hacía servicios sociales en desfiles y fiestas infantiles. Regalaba globos, peluches y caramelos. Organizaba fiestas de disfraces en su propio patio. Pero todos comenzaban a quejarse de lo mismo. Había un olor horrible que salía de la casa de John. Además, Carol, la esposa de John, comenzó a encontrar revistas y videos pornográficos y juguetes sadomasoquistas en el mismo lugar donde las guardaba el disfraz de payaso. En diciembre del 78, un grupo de vecinos los visitó para pedirle que haga algo con el olor espantoso que salía de su casa. John les dijo que él mismo se va a encargar de limpiar las cañerías y que seguramente había un nido de ratas muertas. Ese mismo día, la madre de Robin Priest, un joven de 15 años, se preocupó porque hace 2 días que su hijo no llegaba a casa. Lo único que sabía era que había quedado en encontrarse con John Gacy y que le había ofrecido trabajo. La policía lo interrogó y dijeron que respondió todo con amabilidad. Negó conocer a Priest, pero a las pocas horas la policía encontró sus antecedentes y en menos de 24 horas consiguieron una orden de allanamiento para la casa de John. En el sótano de su casa encontraron varios elementos de tortura, algunos incluso con sangre, por lo que lo arrestaron y lo mantuvieron en los calabozos de la comisaría. Al no encontrar evidencia en su contra, lo dejaron libre, pero le asignaron 2 policías para que lo vigilaran todo el tiempo. John intentó hacerse amigo de ellos para manipularlos, como estaba acostumbrado a hacer, pero ese fue su peor error. Una tarde invitó a 2 policías a comer, y ellos aceptaron, pero en un momento uno de los policías que había estado en la guerra reconoció de inmediato el olor de los cadáveres. Este policía dio labor de revisar el sótano, donde por casualidad encontraron las trampas. La abrieron y encontraron que el fondo estaba completamente inundado de agua blanca y que largaba un olor asqueroso. Consiguieron una motobomba y drenaron el agua y encontraron lo peor: 6 cadáveres acostados boca arriba en diferentes estados de descomposición. Este descubrimiento fue solo el principio. Se inició uno de los juicios más importantes de la historia de Estados Unidos, en el que se descubriría cómo Pogo atacó a sus víctimas y algunos rasgos de su personalidad que siguen sorprendiendo a psicólogos. El juicio comenzó un 6 de febrero de 1980. John estaba calmado mientras que la fiscalía lo presentaba como un monstruo. Su abogado defensor alegaba que John estaba loco, por lo que fue sometido a un examen psiquiátrico. En este examen se dictaminó que John no mostraba remordimientos, que tenía una gran capacidad para mentir y que legalmente estaba sano. Mientras tanto, la policía destrozó una losa de cemento que John había instalado en el garage. Al sacarla, encontraron cuerpos de 3 jóvenes, totalmente descompuestos. Sin embargo,
Lo más contundente fue cuando Jeff Reginald, un joven que fue secuestrado por Pogo en el 78, se presentó en el juzgado y contó todas las torturas de Pogo. John encontró la rave en la calle, le ofreció marihuana para subirlo a su auto, le cubrió la cara con un pañuelo con cloroformo y lo llevó al sótano de su casa desnudo y lo encadenó a la pared. Jaycee, con piezas de metal, lo arrancó trozos de piel. Fue a hacer la denuncia y lo único que recordaba era una pintura que su agresor le mostraba constantemente y que tenía la imagen de un payaso. John torturaba, violaba y tiraba los cuerpos de sus víctimas en un foso con cal y ácido para acelerar la descomposición, pero había saturado la fosa de cuerpos y no cumplió su objetivo. El 13 de marzo de 1980, ya dado culpable por el homicidio de 33 adolescentes, lo condenaron a 12 penas de muerte y a 21 cadenas perpetuas. Por si no quedaba claro, en la cárcel Pogo vivía como una celebridad. Lo visitaban profesores y mujeres, encantadísimos con su historia. En su celda colgaba pinturas en las que retrataba como payaso y los vendió por alta suma de dinero, y actualmente están en poder de coleccionistas. Hasta el día de hoy se siguen reconstruyendo caras más desconocidas que encontraron en la casa de John. Por ejemplo, en julio de 2018 pudieron reconstruir cómo se veían estos dos jóvenes asesinados por Pogo, y aún faltan muchos por reconocer. Su historia traspasó toda la famosa banda estadounidense Acid Bat, retrató a Pogo en varias de sus portadas, pero la pregunta que todos se hacen es si solo hubiese nacido en casa sin los abusos de su padre y a donde se tolerara la diversidad sexual, ¿seguirían vivas esas 33 personas? En resumen, Pogo el payaso no es solo un personaje de terror, es un recordatorio escalofriante de cómo la apariencia puede engañar. A través de sus horrendas asesinatos, desde sus técnicas manipulaciones hasta los macabros escenarios que creaba, hemos visto cómo este payaso se convierte en la encarnación del miedo y la desconfianza. Cada una de sus víctimas fue atraída por su fachada amigable, lo que nos lleva a reflexionar. ¿Qué tan seguro estamos de quienes nos rodean? La historia de Pogo nos enseña que, a menudo, los peligros pueden venir en forma que nunca esperaríamos. Así que la próxima vez que veas un payaso, recuerda, no todos los que sonríen tienen buenas intenciones. Mantente alerta y siempre cuestiona lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro a través de la mente de un asesino. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más contenido aterrador. Hasta la próxima.